Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que a Jesús le proporcionaron un regente para cuidar de sus elegidos. En este sentido, observaremos inicialmente a Jesús como el rey de Israel y posteriormente como el rey de reyes de sus elegidos. Mateo capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No olvide que este es un relato teológico, porque le puede resultar raro y hasta absurdo que un niño apenas nacido sea llamado el rey de una nación, especialmente de un pueblo que siglos antes eliminó la monarquía y que estaba dividido por diferencias culturales, políticas y religiosas, y además sometido por la ocupación romana durante muchos años. Pero como la historia la escribe el vencedor, no son los judíos sino los romanos quienes presentan al recién nacido como un ser divino, cuyo advenimiento es avisado a unos extranjeros de forma misteriosa y sobrenatural, y acuden a adorarle y entregarle regalos. Este es un relato ficticio y fantasioso que caracteriza a la literatura religiosa, elaborado por los romanos con el objetivo de mofarse del pueblo judío y de su creencia mesiánica. Siguiendo el guión de la narrativa romana, una vez adulto el niño rey fue reconocido por uno de sus discípulos como el rey de Israel. Juan capítulo 1 versículo 49 dice que respondió Natanael a Jesús y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bien sabemos que Jesús nunca fue el Rey de Israel, pero eso no le interesa al escritor, quien continúa con la construcción teológica del personaje más importante de los evangelios, el Dios romano Jesús, el Cristo de Pablo. Y en este encuentro imaginado por el autor, hace que Natanael mienta sobre Jesús al aseverar que era el rey de Israel. Y Jesús, por su parte, sabiendo que no era cierto, fue cómplice de su discípulo al no desmentir la falsa afirmación. Jesús nunca fue rey de Israel, y su experiencia nos recuerda la letra de la canción titulada El Rey, de José Alfredo Jiménez. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Así es representado el Dios Jesús en la Biblia cristiana. De cualquier manera, sigamos adelante. Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 14 y 15 dice: Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Esta escena creada por los romanos es para acusar a los israelitas de cometer deicidio, es decir, de ser los mandantes de la ejecución del Hijo de Dios. Poncio Pilato, el sanguinario procurador romano, se refiere al Galileo como el rey de los judíos, porque el escritor está elaborando un panfleto de guerra en la que pone a gritar a los judíos para que crucifiquen al rey Jesús, aclarando que su único rey es César, el emperador romano. Pero Jesús es solo un personaje, es un actor que da vida al rey de Israel desde la cuna hasta la tumba, y después de su muerte pasó a representar la figura del rey de reyes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente: Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El libro de Apocalipsis, a un subversivo ejecutado, presenta como el Rey de reyes, el Rey de sus elegidos, quienes son leales a su persona y fieles a su enseñanza. Su reinado se desarrolla y crece fuera de Israel, pero se limita solo a una casta selecta de quienes creen ser sus elegidos y les son fieles. Muy bien, vimos que en la narrativa político-religiosa, el Galileo es el rey de Israel. Con esto en mente, en Juan 14, 2 y 3 encontramos lo siguiente. Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo estén también ustedes. El rey Jesús, según el escritor, pensando en la morada para sus fieles escogidos, anunció que trabajaría en la inmobiliaria celestial para asignar a cada seguidor suyo una mansión, ya que en la casa de su padre hay muchas, y a preparar otras porque no serían suficientes, y de ese modo evitar que nadie quede sin techo, viviendo en la calle del cielo, maldiciendo eternamente al Padre del Rey Jesús, el propietario de las mansiones. Probablemente al terminar el loteamiento y la construcción de mansiones, regresaría para llevar a sus discípulos al lujoso conjunto habitacional. Pero les engañó, porque se fue y no regresó a buscarlos como había prometido. Y con esa esperanza, todos murieron. Lo triste es que les ilusionó tanto, diciéndoles que sería en breve, como dice, por ejemplo, en Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarían de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El rey Jesús aseguró que después de su muerte regresaría enseguida, pero nunca volvió. Para justificar lo que sería una eterna ausencia, sus seguidores tuvieron la idea genial de crear un relato en que el rey Jesús promete enviar a un regente o intercesor para que cuide de sus elegidos y fieles hasta que regrese a buscarlos. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El escritor, en nombre del Rey Jesús, le hace decir a sus discípulos que conviene que se marche, porque es la única forma que venga el Paráclito, que él mismo se encargaría de enviar. El Paráclito es un ayudante, alguien convocado para cierta función o servicio concreto, a quien se le encarga una tarea específica, como aparece en el texto inferior que corresponde a la versión del profesor Antonio Piñero, los libros del Nuevo Testamento, que traduce intercesor apropiadamente. Veamos ahora las funciones asignadas al regente, al Paráclito o intercesor. Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 25 y 26. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. El texto inferior es la versión del profesor Antonio Piñero. Al Paráclito o intercesor le pusieron nombre, Espíritu Santo, y sus equivalentes son el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor y el Espíritu de verdad. La primera función del Paráclito o intercesor del regente del Rey Jesús es la de maestro, cuya materia a impartir es todas las cosas, una asignatura muy amplia que abarca todo. La otra materia es muy bien específica, o mejor dicho, es bien específica, y consiste en recordar todo lo que el Galileo ejecutado había dicho. Los 4 evangelios presentan a los discípulos del Rey Jesús como unos tontos, que no entienden lo que dice su maestro. Este texto es otra prueba irrefutable, porque aparecen como unos retardados que necesitan que alguien les explique
a fin de comprender lo que su enigmático Mesías les decía. Es tanta la torpeza de los discípulos que también tienen la memoria corta y necesitan que alguien les recuerde lo que su Rey Jesús les había dicho. El autor del texto intencionalmente idiotiza a los discípulos del Galileo, resaltando que los 3 años que Jesús les enseñó no sirvieron de nada, ni siquiera para recordar. Algo semejante sucede en una iglesia, donde el programa de discipulado dura toda la vida, desde la cuna hasta la tumba. Nunca nadie culminó el discipulado en iglesia alguna, porque se le hizo creer que es una oveja incapaz e insegura, que necesita siempre de alguien que le enseñe y que le recuerde lo que había dicho el Rey Jesús, el Cristo de Pablo. Por otro lado, si el Rey Jesús prometió que volvería pronto para recoger a sus discípulos, quienes se sentarían en 12 tronos para juzgar a Israel, no tiene sentido que les enseñe y recuerde todo cuanto les dijo el Galileo. No existe ninguna necesidad que justifique este mandato. Pero espere, porque esto es una construcción teológica elaborada para legitimar la creencia en el regreso del rey difunto, y mientras dure la espera, enseñar y recordar a quienes no sepan. Así nació la comunidad del Evangelio de Juan, así también nacieron los otros cristianismos, así nació la Iglesia Católica Imperial, y así nacieron sus iglesias hijas, la protestante y la evangélica. La tercera función autorizada por el Rey Jesús a su regente o intercesor está en Juan capítulo 15, versículo 26. Dice allí Jesús: cuando venga el Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El texto inferior corresponde a la versión del profesor Antonio Piñero. Esta función es intrigante, considerando que los discípulos del Rey Jesús oyeron de labios de su maestro el testimonio que les compartió tantas veces y en varios lugares. Por tanto, es completamente absurdo recibir el testimonio sobre alguien conocido, a quien siguieron y oyeron durante 3 años, a quien conocen mejor que nadie. Pero el escritor no está pensando en los 12 apóstoles, sino en la gente de su generación que no conocen al Rey Jesús ni las cosas que supuestamente había dicho. Este es un relato ideológico, una construcción teológica en que el escritor, medio siglo después de la muerte del Rey Jesús, está promoviendo la fe en la creencia del Mesías de Israel, en una población que poco o nada sabe sobre el Galileo ejecutado en Jerusalén. La cuarta y quinta función autorizada por el Rey Jesús a su regente o intercesor está en Juan 16:13. Dice allí: pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. El texto inferior corresponde a la versión del profesor Antonio Piñero. El regente guiará a los discípulos del Rey Jesús en toda verdad, lo cual presupone que el Galileo no les contó la verdad, o simplemente no les dijo toda la verdad, o sus discípulos se enfrentarían a tanta mentira que necesitarían de un intercesor que les guíe en toda verdad. Además, el misterioso Jesús, como siempre, no explica en qué consiste dicha verdad. La otra función que el Rey Jesús asigna a su regente es la de un agente transmisor, quien recogerá las informaciones sobre el futuro y les anunciará las cosas que han de venir. Pero considerando que el Rey Jesús volvería pronto para llevar a sus discípulos, la necesidad de estar informados sobre las cosas que ocurrirían estaría de más, porque el mismo Jesús ya les informó mediante una serie de profecías lo que sucedería muy pronto y que entonces vendría el fin. Ante la función de guiar y anunciar, supuestamente encargada por el Rey Jesús, debemos recordar que la misión del Galileo fue liberar a su pueblo e iniciar la era mesiánica. Pero estamos constatando que sus seguidores cambiaron su proyecto político por un proyecto teológico, cambiaron su ideal libertario
por una ideología religiosa. Muy bien, aquí tenemos las 5 funciones asignadas por el Rey Jesús al regente o intercesor mientras dure su ausencia, la que supuestamente sería breve, porque según su promesa, no pasaría su generación. Pero después de su muerte ejecutoria, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles le asignó una función extra al intercesor, una función que no condice con el carácter y la función de un maestro. Hechos capítulo 5, versículo 3 y los versículos 9 al 11 respectivamente dice: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor, o mejor dicho, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Don Ananías y doña Zafira fueron asesinados por el bendito Espíritu Santo, por motivos económicos, por no haber entregado su diezmo a don Pedro. El autor hábilmente acusa a Ananías de mentir al Espíritu Santo y a su esposa Zafira de tentar al Espíritu Santo. Este matrimonio que seguía al Rey Jesús ajusticiado, en la fiesta de Pentecostés recibió la promesa del Espíritu Santo, pero la alegría les duró muy poco y la fe no les sirvió para nada, porque ambos fueron asesinados por el Espíritu Santo de la promesa de muerte. La pareja de creyentes en el Rey Jesús murieron en el acto y fueron sepultados inmediatamente. El creador de este relato transmite el impacto que tuvo la muerte de la pareja, que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y este es el propósito del relato macabro, que en la iglesia más vale entregar el diezmo completo. Dicho de otro modo, deja caer tu diezmo en las manos de la iglesia antes que caigan sobre ti las manos asesinas del Espíritu Santo. La narrativa fue creada para perpetrar un asalto sagrado sin que la víctima se resista por el miedo al cobrador de impuesto, el recaudador del gravamen aplicado a los elegidos del Rey Jesús en concepto de salvación eterna y uso de las mansiones del Dios Padre. Ante cualquier evasión, el Espíritu Santo se transforma y actúa como un espíritu asesino que mata a los elegidos morosos del amoroso Rey Jesús. Este paráclito o intercesor, identificado como el Espíritu Santo, se convirtió en otro Dios que no tuvo que consultar ni pedir la autorización del Rey Jesús. En ningún momento el Espíritu Santo pidió la autorización de Jesús para asesinar a Ananías y Zafira. A este paráclito o intercesor, al Espíritu Santo, por su relevante servicio prestado a la doctrina cristiana, le nombraron la tercera deidad de una terna de dioses, encabezada por el Dios Padre y el Dios Hijo, los 3 dioses de la religión cristiana. Muy bien, termino recordando el anuncio efectuado por el Rey Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7. Decía allí: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. A la luz de este anuncio, Mateo elabora un texto diferente. En Mateo 28, 19 y 20 leemos: Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo los he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Según los evangelios, el Rey Jesús se marchó y envió un regente o intercesor. Envió al Espíritu Santo para que mientras dure su ausencia, sea el maestro de sus discípulos.
El rey Mesías, en teoría, ya no estaba con sus discípulos. Sin embargo, Mateo le hace hablar a Jesús para decir a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por este texto sabemos que el rey Jesús mintió a sus discípulos, porque no se fue, sino que permaneció con ellos hasta el fin de su mundo, hasta que murieron todos. Otra mentira es que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y recordaría todo lo que dijo. Sin embargo, en este texto ordena a sus discípulos que sean los maestros, que enseñen a la gente a obedecer todos sus mandamientos. Siendo así, el espíritu de verdad nunca llegó y el espíritu de mentira nunca se marchó. Muy bien, concluyo la exposición con el conocido refrán: a rey muerto, rey puesto. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.